Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a quienes han hecho posible este interesante y necesario encuentro internacional. A la Facultad de Arquitectura, en la persona de su decana, y en las personas más directamente con nosotros, la profesora Diana, el profesor Abiel, por supuesto a Flacán y a mi amigo Rubén Peci. La verdad es que son más que invitaciones, es convocarme a compartir y a debatir algo que nos viene uniendo durante muchos años. Aquí también he tenido la oportunidad de conocer personalmente al doctor Carlos Gómez y la verdad es que ha sido un conocimiento que fortalece nuestro compromiso con lo que nos une en este encuentro. Probablemente habría que agradecer a muchas más personas y que me disculpen aquellas las que no menciono. Yo vengo de una universidad que también se llama autónoma, como esta, y me siento en una universidad hermana. La verdad que la mía es autónoma porque se fundó al final de la dictadura franquista. Las universidades estaban totalmente controladas por la autocracia y a algunas que se constituyeron a finales de los 60 se les concedió ese calificativo de autónomas. Pero me siento muy orgulloso de pertenecer a una autónoma, estar en otra autónoma y compartir este foro, además de con los colegas y amigos, con este plantel de gente joven, de una universidad pública, en la que vengo trabajando ya 45 años. Una universidad que me ha permitido avanzar en el conocimiento, contribuir a la formación de mucha gente como la que nos acompaña en esta sala, pero también hacer un recorrido que está en la base del pensamiento flacaniano y que aquí ya se ha planteado, lo planteó Rubén en su primera intervención iniciática realmente a lo que aquí nos concita, que es vincular conocimiento y acción. Y además una acción comprometida y un conocimiento comprometido con la crítica y con el cambio. Yo voy a hacer una presentación, espero que la voz me acompañe porque salí de Madrid con 0 grados y casi nevando y este cálido recibimiento de Monterrey me ha dejado la voz muy fastidiada, ¿no? Espero que no me abandone, hay muchas imágenes y siempre me acompañarán las imágenes. Voy a hacerlo desde una disciplina en la que estoy por vocación desde que tengo uso de razón, que es la geografía. Pero mirad, no quisiera, y eso tiene mucho que ver con la inteligencia, que es ligar, pero también saber resolver problemas, que se tomara mi mensaje, bueno, vosotros podréis tomarlo como queráis, como la visión de la geografía de estos problemas, ¿no? Sino más bien como la contribución de una disciplina que tiene que grafiar el mundo, que tiene que conocerlo. Ese es el sentido de la geografía. Escribe, dibuja y comprende. Y utilizo más la palabra comprensión que explicación, y ahora veremos por qué, porque no son exactamente lo mismo. Esa contribución de mi disciplina a lo que nos reúne aquí, a la inteligencia del bien común. Creo que mi disciplina, como la arquitectura, como el urbanismo, como la economía, como tantas otras, tienen que aportar. Y a mí se me pidió, lo hizo Rubén, porque nos conocimos en un foro en Buenos Aires, donde yo también hablaba algo de paisaje, ¿recuerdas? Que hable de paisaje y sustentabilidad. Le he dado vueltas al título de la comunicación y probablemente en el diploma que a lo mejor nos van a entregar figura ese título que figura en el programa. Pero lo he repensado. Esto es un proceso abierto de conocimiento y el título es ese, Paisaje, un bien común para la sustentabilidad territorial y urbana, renovación conceptual, ciudadanía y acción pública. Porque entiendo que el paisaje, y en ello estamos, se ha incorporado al ámbito de los comunes, de los bienes comunes, de los bienes colectivos, de los bienes compartidos. Y ese entendimiento del paisaje, de los paisajes como comunales, como algo que nos pertenece como comunidad, entiendo que es una inyección, un objetivo y un método para la sostenibilidad urbana y territorial. Ya veréis que en mi intervención hay cuestiones relativas a la protección, a la salvaguarda de determinados paisajes. Pero después de bastantes años trabajando en paisaje, pero interligando conocimientos con buenos urbanistas, con buenos arquitectos, con buenos ecólogos, con economistas, con historiadores y arqueólogos, entiendo que el paisaje también es un método, es un modo como bien común para introducir
sostenibilidad profunda, sustentabilidad en la planificación territorial urbana. Y estamos en una facultad de arquitectura donde en principio se entiende que se forma en esas destrezas. Yo vengo de un grado que se llama Geografía y Ordenación del Territorio, ¿no? Y algunos arquitectos muy afamados pusieron un poco el grito en el cielo porque parecía que la ordenación territorial era de los arquitectos. La ordenación territorial, aquí lo veremos, alguna compañera preguntó el día pasado cómo hacer, y aquí va a haber algunos ejemplos prácticos, es y tiene que ver mucho con el bien común, con entrelazar, ¿no? Porque eso es el territorio y eso es el paisaje, que es la percepción, la vivencia y la identidad del territorio. No me enrollo más con la presentación porque si no nos vamos a comer el tiempo presentándonos, pero entiendo que también esto es un foro, no es un congreso donde hay que aportar novedades de investigación, sino también compartir experiencias. Yo voy a dedicar una parte de la intervención breve, os aseguro, y no quiero cansaros, a lo que en el subtítulo de la charla dice renovación conceptual, porque el paisaje, como tantos conceptos, es un concepto contextual. Ayer lo decía nuestro amigo Sergio Guevara. Efectivamente, nace antes como una representación artística de una parte del territorio allá por el siglo XVI, en Flandes, ¿eh? Y el paisaje hoy no prescinde de eso, pero es más, y es otra cosa, que se enriquece con lo que ha supuesto su evolución en el tiempo. Intentaré clarificar y compartir con vosotros qué entendimiento tenemos del paisaje y por qué entendemos que el paisaje es o puede y debe ser un bien común que ilumina una buena ordenación territorial y urbanística, ¿no? Y también se habla de ciudadanía y de acción pública. No es ayer la primera y la segunda mesa hasta donde estuvo llena de participación, de implicación. Para todo es necesaria. Pero si hablamos de paisaje en el sentido que aquí lo vamos a tratar, no hay paisaje sin ciudadanos. No hay paisaje sin actores. No sé si llegan siempre a convertirse en autores, pero al menos el hecho de ser ciudadanos implicados en el paisaje me parece que también es una vía de renovación orientada a esa inteligencia que, como bien dijo Rubén, es interligar, pero también es saber resolver. La palabra inteligencia tiene una etimología compleja y tiene acepciones en esta lengua que compartimos, que es el castellano, y una acepción es saber resolver. Y por tanto, la segunda parte de mi intervención quiere traer aquí algunos ejercicios, algunos proyectos. Estamos en una facultad de arquitectura. Geografía en España está en humanidades. Y además yo estoy muy orgulloso que esté ahí, porque tenemos que estar pertrechados desde distintos frentes, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con excelentes arquitectos como Rubén, porque alguna cosa junta hemos hecho, y con otros, y por tanto me he atrevido aquí a compartir en la segunda parte de mi intervención algunos proyectos modestos, uno de los cuales, el último, tiene que ver con la imagen de abajo, ¿eh? El de arriba he intentado con mis alumnos en un balcón, en un mirador, la mirada, ¿no?, al territorio. Estoy combinando percepción y acción o intervención y en ese sentido vamos a avanzar. Seguimos. Esta imagen la conocen quienes me conocen, pero probablemente muchos de vosotros no la hayáis visto porque es una viñeta de un humorista gráfico de una inteligencia proverbial, ya fallecido, Máximo, que en el ápice de la burbuja inmobiliaria española, que estallaría después de la crisis de Lehman Brothers en el 2008, ocasionando una crisis ambiental, social y económica muy potente en España y en otros países europeos, cuando el país estaba creciendo al 4,5%, que era mucho para los viejos países de la Europa, publicó esta viñeta. Lo de menos es que nos roben el dinero, lo demás es que nos roban el paisaje. Habían comenzado ahí procesos de corrupción que estaban judicializados, algunos de los corruptos aún habitan algunas cárceles españolas, pero fijaos lo que dice Máximo. Lo de menos es que nos roben la materialidad. Lo demás es que estamos perdiendo un patrimonio colectivo, que es el paisaje. Y eso me lleva a hilar esta frase, lo hago siempre y eso está escrito, con lo que decía casi 200 años antes Víctor Hugo, criticando la piqueta indiscriminada de los monumentos parisinos para hacer luego una ciudad que se patrimonializó. La cita yo la busqué luego y la hemos compartido en algún momento con Rubén en un artículo publicado, pero la obtuve de François Choet en su alegoría del patrimonio. El uso pertenece al propietario, la belleza a todo el mundo. Comentaré posteriormente el sentido de belleza, que no es estrictamente la belleza formal canónica,
sino la comprensión y el entendimiento de la identidad de los lugares. Pero fijaos qué capacidad premonitoria y qué inteligencia de Víctor Hugo, ¿no? Y en ese sentido estamos construyendo. Por eso tiene mucho sentido compartir estas ideas en un seminario de la inteligencia del territorio, esa construcción del paisaje como un bien común, en el ámbito de los comunes, en los planteamientos de Leonor Armstrong, ¿no? De gobernar el paisaje como un bien común, ¿no? Seguimos adelante. Esta es una imagen típica de profesor, y me perdonaréis porque muchos sois estudiantes, pero quería señalaros que en esa construcción de la inteligencia del territorio, donde el paisaje creo que desempeña un papel significativo, estamos en un proceso, yo le llamo aquí circular y virtuoso, por una parte de renovación y de revitalización del concepto, y en esa revitalización hay tres aspectos significativos, ese carácter holístico que aquí se ha señalado, y que tiene sus orígenes en la tradición contemporánea del conocimiento científico del paisaje, en Alejandro de Humboldt, una persona muy contradictoria, hablando de él en América Latina, pero en el que él ya combina explicación positiva y comprensión y vivencia. Eso está en el paisaje. Esa dimensión holística, esa convergencia de disciplinas distintas, y aquí estamos miembros de distintas disciplinas, y la idea de la percepción. La percepción que es mucho más que la experiencia visual o la experiencia puramente sensorial. La percepción, en nuestra rica lengua que compartimos, implica una sensación profunda a partir de los sentidos que implica la lectura. Yo volveré a ello, que implica la lectura y que implica la conversión, la comprensión. Todos estos términos nos podrían llevar muy lejos y no es cuestión de que mi contribución al seminario se vaya por ahí, pero no cabe duda que estamos trabajando con un tema epistemológicamente muy complejo, inteligencia del bien común y paisaje. Entonces, simplemente lo apunto, ¿no? Eso está teniendo, y soy profe, y en ese sentido lo comparto sobre todo con vosotros, ¿no? Está teniendo implicaciones metodológicas, esa renovación del concepto, ese carácter que combina percepción y materialidad, que implica a la gente, a la ciudadanía, está tocando las bases de nuestras metodologías, ¿eh? Yo entré en la universidad, no quiero decir la fecha, hace 40 años, y eso de la percepción, éramos expertos en grafiar paisajes. Hoy lo seguimos grafiando, lo seguimos caracterizando y valorando, pero de una manera distinta, ¿no? Está habiendo un cambio metodológico significativo, y este cambio metodológico, por cerrar el círculo, está llegando a las políticas públicas. En el título de la charla hay una referencia a la acción o a la política pública, porque al final nuestros elegidos con la ciudadanía tienen que concretar, tienen que materializar, y en eso estamos. Y bueno, pues vengo de un sitio, estamos trabajando ahora en Puebla con unos colegas de la Universidad de Puebla y probablemente se podrían haber líneas en otros sitios, ¿no? De materializar en proyectos, y esa materialización implica elegidos y poderes públicos, o al menos desde la vieja Europa y con las viejas democracias representativas. Así es, y estamos también caminando en ese sentido. También la política de la polis, está fortaleciendo y enriqueciendo el concepto. Por eso he intentado construir ahí un círculo virtuoso, ¿no? El que planteo, ¿no? En ese cambio conceptual, que tiene implicaciones ciudadanas y en la acción pública, estamos haciendo un recorrido que es muy interesante. Digo ahí, del estudio y la tutela del paisaje, expresión y representación de la naturaleza prístina y de lo pintoresco, me he permitido incorporar dos imágenes que tienen que ver con los orígenes de los parques nacionales en nuestros dos países. El de Popocatépetl, con Cárdenas, se declara en 1935, realmente es una declaración pionera, y el bellísimo Parque Natural de la Montaña de Ordesa, en los Pirineos, declarado un poco antes, con la primera ley de parques nacionales. ¿Por qué traigo aquí esta imagen? Y luego abajo está la imagen de un núcleo histórico también muy querido en España, Morella, un núcleo medieval, con un castillo enriscado en un cerro. ¿Por qué traigo estas imágenes? Porque son expresivas de un entendimiento primigenio del paisaje. El paisaje, sobre todo, la expresión de la más hermosa naturaleza, forestal y montañosa, a ser posible, y también de los núcleos históricos pintorescos. Esto es paisaje, sin lugar a dudas. Probablemente sean los paisajes que hoy cuestan menos conservar porque tienen detrás un acervo de protección y de regulación importante. Pero si pasamos a la siguiente, esto, en la renovación del concepto del paisaje, también lo es.
análisis, gestión, recualificación y activación de los paisajes cotidianos, de los paisajes de nuestro entorno próximo. Ese ha sido y está siendo un cambio muy significativo. Ayer se preguntaba, yo he tenido poco tiempo y he paseado por la ciudad y la verdad que es una ciudad, aquí se ha destacado la potencia de los cerros, hoy he ido a la Alameda, que está en proceso de transformación, y alguien preguntaba, ¿pero el paisaje también es eso? También lo es, lo afirmo, y lo reitero en ese horizonte de una inteligencia del territorio por el bien común. Las imágenes que tenéis ahí, que para mí son muy queridas porque tuvimos la ocasión de trabajar años después de que lo hiciera Rubén Peci en la Huerta de Valencia, es un paisaje agrourbano metropolitano que está siendo objeto de visibilización, porque nunca un paisaje tan próximo a la ciudad estaba tan lejos de la mentalidad de la gente. Publicamos un librito que se llama La Huerta de Valencia, un paisaje a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, la Comunidad Valenciana recientemente ha puesto en marcha un plan de acción territorial de revitalización del paisaje. Yo no me voy a referir a este, voy a tocar uno que hemos trabajado desde la universidad en la Comunidad de Madrid, pero que va un poco en esta línea, ¿no? Si seguimos adelante. Y quiero, desde un punto de vista conceptual, podríamos remontarnos a tantos autores de geografía y de otras disciplinas. Ayer Sergio Guevara apuntaba la definición desde la ecología del paisaje. Yo no quiero plantear aquí la definición del paisaje desde la geografía, sino como un punto de encuentro, claramente. Y por eso me apoyo en dos iniciativas, una es europea, y disculpadme si me refiero mucho a Europa, pero es donde he nacido, donde desarrollo mi trabajo y de donde vengo, pero con alegría señalo también que hay una iniciativa latinoamericana del paisaje. La LALI, con sus acrónimos, bueno, tiene una página web muy interesante, funciona con nodos. Uno de los paisajes que se está tratando es el de las comunidades originarias, particularmente, y hermano las dos definiciones, la de un viejo convenio, un convenio no tan viejo, de 2000, de la vieja Europa, y de la iniciativa latinoamericana del paisaje, porque hemos trabajado muy en común. Utilizo imágenes que no están en los paisajes icónicos, no están en los cerros, no están en la selva. Vuelve a ser una huerta mediterránea intensamente urbanizada por esa urbanización difusa que decían nuestros colegas italianos, y poniendo en relación una vista panorámica con tres imágenes de abajo que están muy pensadas, porque el paisaje es la visión y la percepción del conjunto que resulta de la integración de sus elementos. A un lado veis el suelo labrado, el suelo fértil, el suelo del que vivimos y nos alimentamos. En el centro hay un viejo convento del siglo XVI, de los Jerónimos, que tuvieron mucho que ver en la ocupación y en la organización de la huerta. Y aquí a la derecha una imagen vergonzante de un molino hidráulico del siglo XVII, bien de interés cultural, que cuando hicimos nosotros un trabajo para la región de Murcia se encontraba en ese lamentable estado. Hoy está un poquito mejor, y parece que las recomendaciones que se hicieron llevaron a nuestros elegidos a decir, ojo, que no tenemos aquí cualquier cosa, que tenemos una pieza hidráulica de primerísimo nivel que está construyendo un paisaje como el que tenemos arriba. Mirad la definición. Pasamos. Y he puesto la de paisaje de un convenio europeo. Ojo que un convenio es un tratado internacional, y obliga a las partes, y el gobierno español, y las regiones, y los municipios deben cumplir ese convenio, porque el Estado español lo ratificó en 2007. Y ya hemos denunciado como movimientos ciudadanos algunos atentados paisajísticos por un incumplimiento del convenio. O sea que a veces los tratados pueden servir. Es una definición que quizá os va a dejar un poco fríos, porque es como muy aséptica, pero tiene mucha hondura. Una parte del territorio, tal y como es percibida por la población, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Y mirar la definición del ALI, que a mí, no lo digo porque esté en México y porque haya un nodo del ALI en México, me parece más profunda. Y tiene que ver con la identidad profunda de las capas de historia que se acumulan desde los pueblos originarios hasta el presente. Lali dice, un espacio-tiempo, aparece el tiempo, aparece la historia, está implícita en la definición del convenio, resultado de factores naturales y humanos, aquí compartimos las dos definiciones, tangibles e intangibles, porque hay una cuestión en el paisaje que es memoria y es intangible asociada a la materialidad del paisaje, que al ser percibido y modelado por la gente, bueno, he traducido population, people, ¿no? Porque esa definición de Lali está en inglés, y luego refleja la diversidad de las culturas. Ayer nos hablaba Sergio del paisaje
enfatizando en lo ecológico está ahí recogido, pero aquí hay acción, hay tiempo y hay percepción, con la profundidad que señalábamos de percepción. Y eso implica que ese concepto, en cuyas raíces yo aquí no me puedo detener, pero viene de muy lejos, de la pintura, de Humboldt, del pensamiento fenomenológico. Bueno, no os cansaré con todo este rollo de los antecedentes, pero es un concepto que no se improvisa. Relaciona paisaje con calidad del habitar, ¿no? Con el buen vivir que hablábamos aquí, ¿no? El buen vivir en la ciudad de Monterrey y en la visita al Popocatépetl, como voy con mis compañeros de la Universidad de Huelva, porque el bien vivir se construye en lo inmediato y en los grandes cuadros de la naturaleza a los que se refería Humboldt. Está muy relacionado con la identidad y con las culturas territoriales, lo que ahí tendré recogido. Es desde ese punto de vista un patrimonio, y en eso está relacionado el término con el concepto de común, y puede ser un recurso. Aquí, mis queridas amigas y amigos, os llamo la atención, porque vivimos en una sociedad que mercantiliza rápidamente el uso y tenemos muchos proclives al paisaje que antes de verlo como un patrimonio lo están viendo ya como un recurso, ¿no? Y eso se verá en la experiencia de defensa del paisaje cultural de la ciudad de Málaga, que figuraba en la parte baja de mi presentación con esa torre, ¿no? Lo he traído aquí a colación. Y luego otro reto, ¿no? Hemos estado hablando, hemos tenido la ocasión de conocer a Lauro, a juristas, ¿no? Estamos construyendo la legalidad del paisaje como bien común, que no es sencilla, ¿no? Y eso nos llevaría a abrir otro profundo debate. Francia aprobó en 1993 su Loi Paysage, es una ley nacional específicamente sobre paisaje, y en esa línea estamos construyendo. El convenio quiere ir en esa línea, Lali quiere ir en esa línea, pero no tienen la entidad de una normativa con el carácter imperativo que pueden tener otras normas. Seguimos adelante. Bueno, yo voy deprisa, voy dándole yo y así no te voy diciendo. Mirad, hay una palabra muy importante en el paisaje. Decíamos que es el territorio como lo percibe la población, cuyo carácter. La palabra carácter es importante para no entender que el paisaje es la mera fisonomía o la mera epidermis. Dice el convenio, dice Lali, el carácter es la relación entre factores naturales y humanos. Y mirad, en esta lengua que compartimos, bueno, aquí compartís otras muchas lenguas, ¿no? Pero en esta lengua, en castellano, carácter tiene dos acepciones muy importantes. Una que es la más normal, tu carácter y el mío no son iguales, es lo que nos diferencia a uno de otros, y el paisaje es el carácter del territorio, lo que diferencia un territorio de otro, a través de su configuración, de su epidermis. Pero el paisaje es también la señal o marca que se imprime, pinta, esculpe o esculpe en algo, es el carácter tipográfico. Y esa idea de carácter remite a la historia. Es decir, en eso que vemos están impresas muchas capas. Ese es el carácter tipográfico, el carácter impreso en cada paisaje. Y hay dos citas, y no os cansaré con más citas, pero las dos me parecen importantes. Una es de un filósofo hermeneuta, de Emilio Lledó, que tiene un libro que a mí me fascinó como geógrafo que soy, y seguro que os gustaría, se llama El surco del tiempo. Tiene mucho que ver con esa idea de huella, de impresión. Él ahí no habla de paisaje, pero nos dice lo siguiente. Lo digo porque hay veces que el paisaje se relaciona con el pasado, con la herencia, y es pura melancolía, ¿no? Y el paisaje nos trae al presente. Él tiene una frase en la que señala: la posibilidad de ese recuerdo del pasado armoniza la existencia humana y permite el deseo y la esperanza. Es fabuloso. Nuestra memoria nos permite pensar en el futuro. Él no es proyectista, ni falta que le hacía, pero es un iluminador de la inteligencia del territorio. Y abajo es una cita que también me resultó muy reveladora, de Daniel Marcucci, que este es un arqueólogo, un arquitecto paisajista neoyorquino, no sé ahora por dónde andará, pero tiene publicada en Landscape and Urban Planning un artículo muy interesante, Landscape History Act Planning Tool, ¿no? El paisaje histórico como herramienta, ¿no? Él dice, la historia se convierte, voy a tener que tirar de gafas porque a esta media distancia, la historia se convierte así en una vía fundamental de la indagación paisajística y un componente metodológico de la planificación. En la identidad paisajística del territorio debieran enraizarse los proyectos territoriales y arquitectónicos. En la identidad del territorio está su alternativa. Bueno, son, con otras palabras, las mismas que nos dijo Rubén en principio y las que dice Ambitectura. En definitiva, la memoria no es un recuerdo melancólico, la memoria nos da claves para proyectar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el paisaje adquiere un carácter proyectural importante. ¿Seguimos? Bueno, el carácter.
resultado de la acción de la sociedad. Ayer decía algo muy relevante nuestro compañero Sergio. El paisaje en evolución. El paisaje no es una foto fija. Sí, yo traeré aquí fotos mejores o peores, pero el paisaje es evolución, un proceso secular de rehabilitación territorial. Rehabilitación es algo que utilizáis mucho los arquitectos, los historiadores del arte. El paisaje se rehabilita. Paso que miran. Bueno, esta para mí es una imagen de un paisaje que quizá a vosotros no os dice nada, pero yo hice la tesis de aquí, soy andaluz, puede parecer un paisaje banal, cotidiano, pero en ese moteado verde, con la ciudad de Córdoba al fondo, que no es cosa menor, y una montaña, Sierra Morena, me recordaba un poco los cerros de aquí, aunque los cerros de aquí son más vigorosos, son muy interesantes, ¿no? Ahí, donde no parece haber nada, donde aparece un relieve de lomas, hay unos puntos blancos, ¿los veis? Son los cortijos, ¿eh? Serían las haciendas de América Latina, y hemos datado, lo hicimos en nuestra tesis, porque mi tesis es de geohistoria del paisaje, que esos cortijos están ahí desde el siglo XIII, con la ocupación cristiana de Andalucía, del reino andalusí, y simplemente lo señalo en relación con la idea de palincesto, que es otro término que se emplea mucho en relación con el paisaje. Sí, seguimos. Es decir, el palincesto es un pergamino sobre el que se van reescribiendo, sobre el que se van dejando marcas, y no leo esta cita tan larga, aquí va a quedar la presentación por si alguien quiere verla, pero es esa idea del paisaje como acumulador de capas de historia de una realidad en evolución. 3 especificidades patrimoniales del paisaje. Estas nos gustan mucho resaltarlas y la hemos compartido con Rubén. Un poco, es una idea mía, pero está inspirada en David Lowenthal, ¿no? Un gran historiador y estudioso del paisaje del Reino Unido. Mirad lo que él dice: receptáculo integrador de elementos patrimoniales. Hablamos de patrimonio de patrimonios, ¿no? El paisaje es un patrimonio que integra patrimonios, que está adscrito al lugar y no es transportable, ¿eh? La fuerza de la noción de lugar. ¿Seguimos? Pongo siempre esta imagen, que es de la Huerta de Valencia. Antes la veíamos como un paisaje metropolitano. Simplemente, bueno, son imágenes bonitas. En la Huerta de Valencia podríamos traer aquí un repertorio de imágenes de un territorio degradado, pero bueno, vamos a poner imágenes representativas. ¿Qué quiero señalaros con estas imágenes? Que la Huerta de Valencia como paisaje tiene un sistema hidráulico andalusí muy potente, tiene un hábitat disperso tradicional muy notable, tiene caminos y veredas históricas. Cada uno de estos elementos tiene un interés y un valor patrimonial por sí mismo. Nos podíamos dedicar al estudio y a la ordenación del hábitat o de los sistemas tradicionales de riego. Aterrizando en Monterrey he tomado unas fotos que tengo que interpretar. Todavía se ven entre esa inmensa mancha de áreas logísticas, de industria de la ciudad, unas piezas verdes, con setos verdes, con algo de arbolado. Es simplemente una impresión. Bueno, estos paisajes invisibles a veces ocultan o contienen esos elementos. Sin embargo, el paisaje es la integración de esos elementos en una categoría patrimonial superior, ni mejor ni peor, pero sí integradora de esos elementos. Entendemos el agua con los caminos, con el hábitat rural, en una escala que integra esos elementos funcionalmente, históricamente y perceptivamente. Porque cuando miramos un paisaje no vemos solo un elemento, sino que los vemos como conjunto. ¿Seguimos? Bueno, termino esta introducción teórica para pasar a los ejemplos con algo que tiene que ver muy mucho con el paisaje, y más en una facultad de arquitectura. El paisaje tiene un origen y una dimensión estética, sin duda. Pero Venturi Ferriolo, del que hemos aprendido mucho, un esteta de los jardines, que da la escala y el salto del jardín a lo que él llama el jardín de los territorios, señala que la experiencia estética resulta de la interpretación histórica y ecológica del paisaje. Esto tiene mucha hondura. Aparentemente un paisaje feo, formalmente degradado, cuando se escarba en su historia y se establecen las conexiones, a veces fragmentadas, como decía ayer Sergio, entre base ecológica e historia, termina siendo un paisaje. Yo, con mis alumnos, me gusta decir, más que un paisaje bello, es un paisaje interesante, porque el interés es la puerta para intervenir, ¿no? Y luego he dejado para el final lo que es fundamental en este renovado entendimiento del paisaje. El paisaje implica percepción, lo decíamos, y la idea de percepción está muy próxima a la idea de conciencia, y por tanto de ciudadanía, de población. Podremos tratar los hábitats, podremos tratar a veces necesidades de equipamientos y dotaciones con poca gente o sin gente, pero estudiar y hacer políticas de paisaje sin gente entraría en una contradicción fundamental, porque el paisaje es la percepción. Seguimos.
Todo esto ha dado lugar, y quiero llegar a los ejemplos para no quedarme en la teoría, a todo un debate abierto en esa conceptuación de los paisajes como bienes comunes. Esto no está cerrado. Destaco 3 ideas. El proceso de apropiación colectiva por las comunidades va más allá de las estrategias de apropiación privada y excluyente. El paisaje es percepción, es apropiación colectiva. Los bienes comunes, y creo que vienen muy al caso para el paisaje, empoderan a las personas para que sean copropietarias y coadministradoras de bienes comunes. Esto lo decía Eleanor Armstrong, pero está en un trabajo de Bollier y Helbricht que ellos escriben en relación con bienes comunes y paisaje. Un proceso de construcción de identidad colectiva que justifica las demandas por el reconocimiento político del carácter material y a la vez simbólico e insustituible del paisaje. Mirad la frase que me emocionó cuando la leí, de Laura Manetti. Ella es politóloga, ella es una pensadora, pero se ha interesado por el paisaje en relación con los bienes comunes. Y ella dice, desde un punto de vista filosófico y epistemológico, y esa inteligencia del bien común que nos reúne aquí tiene una dimensión epistemológica muy potente. Dice, el paisaje como bien común significa compartir valores políticos y ambientales que son importantes y determinantes para la construcción de la identidad de las sociedades. Es, ante todo, una cuestión de ética más que de estética. Un mensaje fuerte. No prescindimos de la dimensión estética del paisaje, pero la ética proviene de esa capacidad de construir colectivamente esa noción que aquí estamos presentando. Seguimos. Termino con la parte un poco conceptual o teórica que me parecía necesaria también para entender el alcance de los ejemplos. El hecho de que todo territorio se expresa, se vive y se percibe en un paisaje implica una gradación de proyectos y de políticas. Lo que aquí extraigo en la diapositiva está también en el Convenio Europeo del Paisaje y está también en LALI. Las políticas públicas de paisaje no son solo para proteger. Habrá paisajes que requieran esa protección. Pero dice el convenio, y decimos nosotros como actores y como autores, como proyectistas, que hay paisajes que sobre todo requieren gestión. Y la gestión implica saber el modo de incorporar los cambios al paisaje sin que éste pierda su carácter. El papel todo lo aguanta. Luego esto es difícil, pero bueno, nos estamos formando y os formáis como proyectistas y hay una dimensión de gestión del paisaje. Y desde luego el paisaje implica también, en algunos casos, recualificación, mejora o creación paisajística. Al castellano se tradujo el management o aménagement del francés como ordenación, pero implica esa dimensión que tiene también proyectar el paisaje, proteger, gestionar, recualificar, crear, y una cuarta y última y fundamental que le da sentido a las demás, promover y garantizar el acceso público al paisaje. Yo solo lo dejo ahí porque vivimos en nuestras sociedades muchos procesos de apropiación y de exclusión de accesos a paisajes muy valiosos. Eso quedará para otro momento. Seguimos. Y toda esta tormenta de ideas me da pie a compartir con vosotras 3 experiencias. Son experiencias, si queréis, proyectuales. No son en ningún caso experiencias solo de geógrafos, lo digo, sino son experiencias colectivas. He querido combinar, no puedo traer ninguna de México porque no he tenido la suerte de poder trabajar acá, son experiencias en España, son pequeñas cosas, pero es que a escala del territorio del lugar son cosas grandes para el lugar. Son 3 experiencias que en un caso tienen que ver con un instrumento de planeamiento territorial. Alguna compañera vuestra preguntaba ayer, bueno, tenemos instrumentos, se decía aquí en la primera mesa, ¿no? Tenemos leyes, tenemos instrumentos. Bueno, ¿qué juego dan algunos de estos instrumentos para gestionar el paisaje? Es la primera experiencia. La segunda se refiere a lo que he llamado paisajes que alimentan. También salió allí el tema en la primera mesa, aunque luego no se desarrolló. Es decir, cómo el paisaje se convierte en una vía para activar los procesos agroalimentarios de calidad en los entornos metropolitanos y urbanos. Ya veréis que no son proyectos solo de paisaje, por eso lo decía al principio, sino que el paisaje, como el carácter percibido y vivido del territorio, es una puerta y al final termina siendo un objetivo. Y ese segundo proyecto lo hicimos desde la universidad con un proyecto
de lo que sería aquí el CONACYT, un proyecto de investigación básica que llamamos, el proyecto se llamaba Investigación Ciudadana para la Salvaguarda de los Paisajes, y lo hicimos en contacto con una comunidad, ahora lo veremos. Y el tercero, en el que estamos, allí decimos en España, enfangaos o enfregaos, es un movimiento ciudadano con apoyo de la universidad contra lo que se entiende como un hito referencial de una ciudad, para la que nosotros entendemos que el mejor hito es que no haya hito. El hito es el preservar el paisaje urbano histórico de una ciudad muy maltratada en los años del desarrollismo, que se ha empezado a reencontrar, pero esta es la fuerza de la apropiación selectiva del paisaje por grandes promociones inversoras, desatendiendo los valores que están en juego. Lo pasamos, vamos a ir como una pequeña película. El primer asunto, que yo creo que sé que en México también se plantea y se está planteando en otros territorios, plantea a veces una contradicción entre el cambio del modelo energético ante la emergencia climática, la necesaria implantación de instalaciones para la producción de energía limpia, eólica, fotovoltaica, solar, y los valores del paisaje que están en juego. Recordábamos antes que el convenio y Lali dicen proteger, gestionar, recualificar, mejorar. Bueno, pues en una isla en la que veníamos trabajando desde los años, desde comienzos de este siglo, del año 20, en la elaboración de su plan territorial insular, nos encontramos con un conflicto ciudadano, con un conflicto social, y es que el objetivo de descarbonizar la isla de Menorca, que es reserva de biosfera y que implicaba, por tanto, la implantación en el territorio de determinado tipo de implantaciones de esta naturaleza, se hacía desconociendo, perturbando valores del paisaje que estaban en juego. Yo he trascendido de una realidad local, a la que ahora vamos a ver cómo se ataca y se defiende, con esos datos que son muy importantes. Esa es la realidad del procedimiento y el proceso de las grandes promotoras de renovables en España. Está ocurriendo en todo el mundo. Es un proceso global, son grandes inversoras, ahí está Repsol, está Naturgy, están grandes operadoras que se están posicionando en el terreno, controlando tierras en una superficie considerablemente superior a la que se necesita para la descarbonización y generando conflictos en los territorios muy significativos. Si seguimos, algunos paisajes culturales, como el de Trujillo en el que trabajamos, están viendo ya rodeados de este tipo de implantaciones. Pensad que el que os habla es un defensor del cambio de modelo de producción y del cambio de modelo de consumo, que de esto se habla poco, pero no podíamos aceptar. Han entrado algunos paisajes culturales declarados en España en la lista roja por el tipo de... ¿Seguimos? Esta es una comarca a la que queremos mucho, trabajamos con la Fundación Botín, Reynosa, en la montaña cantábrica, es gente que vive de su entorno y ha habido movilizaciones, estas son fotografías en las que participamos en Cantabria, con la implantación ya no en una cornisa montañosa de un gran parque de generadores, sino la conversión de todo el territorio comarcal en una gran fábrica de energía. Y eso provocó una plataforma del Aquino a la Sisi, que lo que planteaba era así no nuestros pueblos para vivir, los manifestantes, es una noticia de periódico, y terminaba diciendo no a un desarrollo eólico sin ordenación del territorio, sin una evaluación ambiental estratégica, sin transparencia y participación, democracia sin respetar el paisaje como seña de identidad. Así lo traíamos como ejemplo. Seguimos adelante. Y esto es Menorca, el lugar que os decíamos. Este es un paisaje, bueno, veis que me sale decir bellísimo, creo que lo es porque lo entendemos. Perdón, sí, ya me emociono con Menorca y las piedras. Es un paisaje de piedra seca. La piedra seca como técnica constructiva está en la lista del Patrimonio Mundial Inmaterial, y la isla de Menorca, como las hay en tantas zonas de andenes en América Latina, estaría dentro de esa lista de patrimonio inmaterial. Este es un paisaje muy apreciado localmente, muy apreciado. Si seguimos adelante, el valor del paisaje como bien común, un proceso de apropiación colectiva y de democracia en la transición energética y ecológica. Seguimos adelante. Algo que aquí no se ha señalado. Yo hablo de paisaje, pero como todo hay que conocerlo. Y hay unas metodologías. Y nosotros, cuando colaboramos con un arquitecto que también participa de los principios de Flacán, con José María Azquiaga,
en la redacción en el año 2003 del Plan Territorial Insular de Menorca. Es un plan reglado, acogido a la Ley de Ordenación del Territorio de las Islas Baleares y a la Ley del Suelo de España. Vivimos en un estado descentralizado. Este, que es un territorio con masa crítica, con una sociedad muy implicada y que es reserva de la biosfera, puso en marcha, aprobó y aplicó su plan de ordenación del territorio, que 20 años después, porque así lo dice la normativa, ha habido que revisar. Lo que tenéis en esta imagen es un mapa de caracterización de la diversidad paisajística. Aquí sí estamos los geógrafos como dibujando, ¿no? Cada una de esas piezas es una pieza de paisaje, me tenéis que creer, y la imagen que antes hemos visto procede de la unidad número 11. Está en catalán la leyenda, porque en Menorca son más catalanes que los catalanes de la Cataluña continental, y es una unidad de paisaje de piedra en seco agroganadera, ¿no? Ese que veíamos. Seguimos adelante. Esta es una ficha de caracterización. Esto también se aprende en las aulas, cómo caracterizamos, cómo identificamos. Seguimos. La anterior, bueno, repertorio fotográfico, iconográfico de ese paisaje. Lo digo también para tener en cuenta que cuando hablamos de paisaje hay primero una tarea de conocimiento. Seguimos. Y estas imágenes, la de abajo es mía, la de arriba no, que es una imagen aérea, es el inicio del proceso de implantación en el año 2007-2008 aproximadamente de una gran planta fotovoltaica que para la escala de la isla de Menorca era muy notable, de 175 hectáreas, justamente en ese paisaje de piedra en seco que hemos visto antes. Seguimos. Aquí lo que he intentado, y hay mucha información, es recoger el proceso de movilización social y ciudadana que se inicia en Menorca. Lo encabeza sobre todo la que aquí aparece como sociedad civil, la sociedad arqueológica Martí Vella, que se levanta en armas y que moviliza una parte importante de la sociedad menorquina, y que llama la atención sobre el hecho de que el plan que habíamos aprobado en el año 2003 había sido cambiado, y había sido cambiado políticamente, para poder hacer compatible el valor de ese paisaje con la implantación de esa planta fotovoltaica. Lo digo, todo se estaba haciendo conforme a la ley. Aquí hay un tema de legalidad y de legitimidad en cuanto a paisaje que nos llevaría bastante lejos. Bueno, de ese movimiento que inicia una sociedad arqueológica, porque la arqueología menorquina es muy potente, que moviliza a la sociedad y en el que como ciudadanos también participamos, porque aunque estábamos en Madrid teníamos mucho cariño por la isla, ¿a qué se llega? Y esto quiero destacarlo, a la concertación, a la mediación y al acuerdo, a un arreglo. Estos tres mapitas que elaboramos con motivo de los movimientos ciudadanos que se organizaron en Menorca en relación con este tema, lo que ponen de manifiesto en la primera imagen es todo el parque fotovoltaico previsto. Lo que aparece en color moradito en número 1 es esa pequeña parte que ya habíamos visto, que eran 14 hectáreas, cómo se fue disminuyendo con la negociación y cómo ha quedado finalmente, porque esto ya está en marcha, han pasado 2 años, de 2020, esa superficie fotovoltaica en la isla. No todos queríamos exactamente eso, entendíamos que podía haber otras soluciones, pero ahí se quedó, porque nuestros políticos también tienen que responder ante los tribunales de las decisiones que toman con respecto a concesiones que previamente habían articulado. Si seguimos, esa experiencia, que es una experiencia de movilización ciudadana, de salvaguarda del paisaje para un caso concreto, ha iluminado, y esto es algo que nos implica como técnicos, como personas que nos estamos formando en urbanismo y ordenación del territorio, a que un caso iluminara la revisión del Plan Territorial Insular de Menorca. El plan se aprobó en 2003, se modificó para que cupiera esa planta fotovoltaica y nos ha pillado reformando el plan. Sé que aquí hay mucho texto y no lo traigo con intención de comentarlo, ni muchísimo menos, pero en la revisión del Plan Territorial Insular de Menorca se ha incorporado un capítulo con rango normativo, y sé que diréis, bueno, las leyes se aprueban y no se aplican. Estas leyes también nos sirven allá para el incumplimiento de la ley y en los tribunales, ¿no? Y hay muchos procedimientos judicializados. Se han incluido unas directrices de paisaje de Menorca, con rango normativo, que recogen el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje, que fijaos, lo decía también Rubén, y yo creo que ayer Sergio lo planteaba, son cuestiones de carácter muy estratégico, luego hay que afinar el lápiz. ¿Pero a qué se refieren? A cómo tratar el paisaje de las cabeceras urbanas insulares, a cómo tratar los polígonos industriales,
a cómo tratar las infraestructuras. Es decir, se dan criterios, objetivos de calidad paisajística, seguimos, y si pasas al anterior, uno de ellos, el objetivo de calidad paisajística 10, es implantaciones de energía renovable en diálogo y armonía con el paisaje. Es un objetivo de calidad que, si seguimos, luego tiene una formulación legal, normativa, mucho más exhaustiva. El cuento que os cuento, que parece que es un cuento que acaba bien, pero en este caso acaba bien, y ha habido muchos que han acabado mal, es que hemos pasado de un mapa como este, que elaboramos en el equipo técnico sobre el modelo digital de terreno, de las zonas con aptitud para acoger energía renovable, a estos dos mapitas que tenéis aquí. El primero se refiere a las áreas con aptitud para energía fotovoltaica y el segundo para energía eólica. El cálculo se ha hecho con generosidad para que la isla pueda cambiar su modelo energético compatibilizándolo con el paisaje. No es tanto una cuestión de protección, sino una cuestión de gestión y en el que, como hemos visto, la presencia del paisaje y de la acción ciudadana es importante. Terminamos, seguimos. Un cambio a esto que, bueno, sonará, es una zona agrícola. Ahí tenemos a un pequeño campesino, Evaristo, que lamentablemente ya ha fallecido, que trabajó con nosotros entre 2017 y 2020 recogiendo acelcas. Y esta es una experiencia que empieza también por el paisaje. Paisajes que alimentan servicios ecoculturales para una agricultura justa, de calidad y proximidad. Huerta y parque agrario de Fuenlabrada en la región urbana de Madrid. Esto no tiene la trascendencia de la huerta de Valencia, de la huerta de Murcia, de las grandes huertas mediterráneas, pero es la huerta del lugar. Si seguimos adelante, esto es Fuenlabrada. Podríamos poner tantos ejemplos de acá y de allá. Una pequeña aldea castellana de 3.000 habitantes en 1950 a una ciudad que ya no es dormitorio. Es una ciudad metropolitana con universidad, con hospital. Es la ciudad de Fuenlabrada, que supera los 200.000 habitantes, y el resultado de arriba es de un trabajo de tesis doctoral, ¿no? Cómo se fue comiendo, lógicamente, el suelo residencial, el suelo industrial, pero seguimos. Este es un trabajo que hicimos para la región de Madrid, ya se ha quedado viejo, sobre la caracterización del paisaje de la Comunidad de Madrid. Nuestros políticos madrileños han guardado este trabajo en un cajón. Sale poco el trabajo de paisaje, pero yo lo utilizo a veces como provocación. Aquí está Fuenlabrada. Y estos colores que aparecen ahí son resultado de un mapa de paisaje. Cada paisaje, recuerdo que a ese le llamábamos campiñas y huertas de Fuenlabrada, todo lo que no era el núcleo urbano. Seguimos. Hacemos un zoom. Seguimos. Adelante. Escala, paisaje, Madrid, municipio. Bueno, hemos tenido la suerte, y aquí los elegidos políticos me parece que no es una cuestión de tipo aleatorio. Una municipalidad, un ayuntamiento que, aun siendo consciente de la evolución de su municipio, quería hacer algo por su entorno y empezaba por el paisaje, pero no quedarse solo en el paisaje, en la epidermis, sino activar la agricultura que genera ese paisaje. Estos son trabajos hechos desde la universidad, de identificación, de caracterización. Lo que aquí veis no son zonificaciones de suelo, son concreciones paisajísticas a esa escala que luego tienen su correlato en la zonificación urbanística del municipio. ¿Seguimos? Mirad, os destaco una cosa. Hay un estudio de evaluación del paisaje, hay un plan general de ordenamiento municipal que zonifica ese suelo agrario que fundamenta ese paisaje como un suelo protegido, pero en el caso de este núcleo metropolitano se da un paso más, que ayer también se planteó en la conferencia de Sergio Guevara, de la protección a la gestión, de la protección pasiva a la gestión activa de un paisaje agrario vivo. El suelo se protege, pero se genera y se añade una figura que ya no es para definir el suelo como no urbanizable, sino para potenciar y hacer visibles a las comunidades campesinas que estaban trabajando en ese territorio. Hay una página web del Parque Agrario. Aquí hay un simbolito que diseñaron los técnicos del parque: agricultura, alimentación, paisaje. No me detengo en más datos. Es una página web muy interesante, y ahí tenéis como los tres vectores del parque: el territorio y el paisaje. Por ahí se empezó, porque se veía que era un espacio verde, era un paisaje, en fin, dentro de la saturación metropolitana, agradable, muy recorrido, con rutas ciclables.
ese paisaje lo generan, lo activan el sector agrario, y ese sector tiene una capacidad importante de producir alimentos a escala local. El parque agrario tiene un plan de gestión, esos son los objetivos del plan de gestión, y abajo, modestamente, fijaos lo que aparece: generar y gestionar un paisaje de calidad. Pero lo importante es mantener viva la acción y las comunidades muy poco visibles que dan sentido a ese paisaje. Son mapas que están en la página web, no son nuestros, son los colegios, esto no es inventar nada nuevo, colegios, instituciones públicas, restaurantes asociados al parque agrario, que actúa como mediador entre productores y consumidores directos, evitando o reduciendo la cadena de valor de la producción agraria. Y bueno, vamos a pasar, porque sí he de deciros, y esto es un trabajo de ciencia ciudadana, que desde la universidad, con un proyecto de paisajes patrimoniales, trabajamos con la comunidad para reconstruir la memoria del lugar. Este es un paisaje de agua, de riego. Aquí nos tenéis en algunas secciones recorriendo y cartografiando las vías de agua, las vías de riego, que, como se puede apreciar aquí, en muchos casos están embovedadas o tapadas, pero pudimos reconstruir de aquel pueblecito de 3.000 habitantes por dónde va el agua, por debajo. Además que luego fueron trincheras durante la Guerra Civil Española, con lo cual el tema de la memoria brotó de manera muy importante. Aquí está Evaristo, aquí está Miguel Bueno, por suerte vivo con él, y aquí estamos, pues, el grupo de investigación de la universidad. Seguimos. Hicimos una exposición fotográfica con fotografías de los agricultores en el propio ayuntamiento de Fuenlabrada, que es lo que aparece en la imagen. Seguimos adelante y publicamos un librito que para los que hacemos carrera académica no tiene ningún valor, porque no está en ninguna grandes índices de citación, que se llamó Huerta y Campos de Fuenlabrada. El título es, lo leéis vosotros, Memoria agraria para el futuro, me parece que era el título que le dimos, ¿no? Ahí lo tenéis. Un paisaje agrario con historia y futuro. Bueno, lo pasamos rápidamente, está muy ilustrado con las imágenes de los agricultores, y se llevó a cabo algo que normalmente hacemos en los grandes paisajes, ¿no? Que es la señalización, la panelización, la información de esa memoria que con todo este proceso se había descubierto, esos itinerarios. Ya digo que aquí no aporto nada nuevo, que se hacen, pero sí, lo interesante es que estábamos llegando al campo, la historia agraria y el paisaje agrario. Sí. Bueno, y termino, no os canso más, con la tercera experiencia, donde también ha estado implicado el conocimiento, ha estado implicada la universidad, pero aquí ha estado como un actor más dentro de un movimiento ciudadano. A la experiencia le he dado salvaguarda del paisaje urbano histórico como bien común, un urbanismo sustentable y justo frente a intereses especulativos. Salvemos nuestro horizonte, que es el nombre de la plataforma cívica, contra el rascacielos del puerto de Málaga. Aquí os planteo una posición que tiene una fundamentación académica, si queréis, pero que tiene también una implicación de tipo ciudadano y, por tanto, está abierta al debate. Seguimos. Esta operación urbanística, del que en la imagen anterior había una simulación, tiene lugar en una ciudad andaluza grande, quizás os suene porque la vinculamos a uno de los destinos turísticos de sol y playa más importantes, a la Costa del Sol, con unos 600.000 habitantes, con un área metropolitana de 1.200.000 habitantes, que ha iniciado desde los años 80 un proceso de patrimonialización. Esto no es Córdoba, no es Sevilla, no es Granada, no es una ciudad patrimonial. A mí me recuerda cosas que he visto en Monterrey, salvando las distancias, ¿no? Pero ha entrado en redescubrirse, en patrimonializar, consiguiéndose, y es lo que está en el mapita de la izquierda, elaborado por nosotros, que la parte que aparece en rosa, su casco conjunto histórico, se ha declarado bien de interés cultural en el año 2012. Si nos vamos a Granada, a Sevilla o a Córdoba, casi arrancan de fines del siglo XIX. Hay toda una serie de monumentos catalogados en el Catálogo General de Patrimonio de Andalucía, y aquí son pues algunas imágenes. Una ciudad litoral. Esta imagen es trascendente porque acumula capas de historia en muy poco espacio. Aquí tenemos un teatro romano, por encima está la alcazaba musulmana y más abajo aún hay restos de la explotación fenicia de los salazones, ¿no? De manera que, bueno, aquí estábamos intentando recuperar nuestra memoria en el paisaje. Y Málaga luego ha iniciado un proceso muy interesante y ha estado liderado social y políticamente, que es en convertirse en una ciudad de museos. A falta de monumentos, tenemos museos.
Uno muy destacado es el de la colección de Pablo Ruiz Picasso, que es natural de Málaga. Vivió 7 años en mi ciudad y nunca una ciudad le ha sacado tanto partido a los 7 años de la infancia picasiana para vender su imagen, pero la verdad es que hay una operación de nueva arquitectura en el casco histórico muy interesante. Y, por ejemplo, hay más, una delegación de la colección Pompidou en el puerto de Málaga. ¿Seguimos? Hay un hito, y tiene mucho sentido plantearlo aquí, cuando hablamos de intervenciones puntuales en el territorio, que es el faro del puerto de Málaga. Es una ciudad portuaria, aquí estaríamos hablando de un elemento patrimonial, es un faro vivo de 1813, es de los faros europeos más antiguos todavía operativos, que aparece en aquella bella imagen de una postal casi romántica, la que tenéis a vuestra izquierda, y abajo, que es una fotografía mía de hace un par de años, muy libre, muy limpio, cumpliendo esa función iluminadora. Este es el detalle del edificio. Este es un cuadro de lo poco que pintó Pablo Ruiz Picasso en Málaga sobre el puerto, pero que ahora se ha revalorizado porque está en relación con la imagen del puerto, la catedral, el faro. Y aquí simplemente 2 imágenes, una más folclórica, que tiene que ver con los primeros afiches de promoción turística de Málaga en los años 20 aproximadamente. Hay toda una tradición de pintura de promoción turística. Y esta, que es la insignia de una potente federación provincial de asociaciones de vecinos, que tiene la bandera de Málaga, verde y morada, que tiene el mar y que tiene la farola, ¿no?, como un elemento patrimonializado. ¿Por qué destaco esto? Bueno, para que veáis cómo socialmente vamos atribuyendo valores a hechos puntuales o a imágenes, a paisajes. Seguimos y vamos acabando. Y esta es la operación que hace aproximadamente 10 años, el tránsito está siendo largo y el final no está decidido, de la operación de una gran torre rascacielos de aproximadamente 150 metros. Los promotores la han rebajado a 136, pero sigue siendo una torre imponente, que se situaría justamente en este punto que estoy señalando. Esa farola de Málaga que hemos visto antes estaba en este otro punto, justamente en una plataforma de terreno que se gana al mar con la ampliación del puerto de Málaga. Por tanto, en suelo público, en suelo portuario. El diseño es el que es, y esta, que es, o son montajes, no están hechas con mala intención. Es decir, hay escala, y lo han hecho los compañeros del Servicio de Información Geográfica de la Universidad de Málaga, pues son imágenes, simulaciones que ponen en relación el paisaje histórico, la fachada urbana y en concreto la relación con la farola de Málaga. ¿Seguimos? Ya vamos a terminar. Esta es una síntesis con la que quisiera acabar de este ejemplo que está en proceso, donde el paisaje es el asunto que desencadena, pero donde el paisaje pone de manifiesto otros elementos y otros procesos que nos preocupan. Esa construcción, y estoy hablando de una facultad de arquitectura, se define como un hito, un icono, un referente de arquitectura de autor sostenible o sustentable, porque en definitiva tiene todas las garantías energéticas. Sin embargo, nosotros entendemos que eso, ante todo, es una monumental operación especulativa en un contexto urbano que se está reconstruyendo en la línea que planteaba antes. Se implantaría en suelo público portuario requiriendo una modificación del planeamiento urbanístico y un plan especial, y las cosas se están haciendo conforme a la legalidad, porque la ley permite hacer determinado tipo de cosas. Rompe el paisaje urbano histórico, bien común reconocido como bien de interés cultural. Esa bahía y la fachada urbana de Málaga ya están catalogadas como bien de interés cultural. Empequeñece y apaga el faro histórico de Málaga de 1823. Elimina el actual uso público para hacer un desproporcionado hotel de lujo accesible a las rentas más altas, que privatiza las vistas en lugar de hacerlas accesibles a toda la ciudadanía. Paseamos hasta la farola, perdona que aquí me ponga emotivo porque es mi ciudad, y paseamos por el puerto con nuestros hijos, con nuestros nietos, y ese espacio que te brinda una visión panorámica se privatiza en pos de un hito. Genera impactos ambientales tanto en la fase de construcción como en la explotación, opta por un modelo de ciudad no sustentable. Y la última palabra, estoy haciendo propaganda, no, estoy planteando como académico y como activista ciudadano lo que pensamos de esto.
Y esto lo hemos discutido en grandes foros donde no nos hemos llegado a tirar libros a la cabeza, pero donde se han contrapuesto posiciones muy potentes. Pero esto también es el paisaje del que hablamos. La última palabra, fijaos, la va a tener el gobierno español, por dos circunstancias. Porque esa torre se construye en un puerto de primera categoría y ese suelo es público, es propiedad del Estado. Y en segundo lugar, porque la Farola de Málaga, la Farola, no la ciudad, la Farola está también implantada como bien de interés cultural en suelo público. Y por tanto tendrá que ser la Administración General del Estado la que decida si hay torre o si no hay torre. Tanto si la hay, yo espero que no, como si no la hay, el ejemplo tenía que ver con todo aquello que el paisaje desenvuelve como identidad, como percepción de los lugares. Termino con esta frase, dando las gracias por vuestra atención y con que salvemos nuestro horizonte, defendamos y mejoremos colectivamente nuestros paisajes evolutivos como bien común, que es un poco lo que nos reúne en esta jornada. Wow. La joya de la corona, esta presentación, qué barbaridad. O sea, nos abre los ojos a algo que sabemos que sucede aquí en Monterrey. También este tipo de situaciones las tenemos a pasto. Entonces es una plática deliciosa la que presentaste. Y pues abrimos el juego a los asistentes. Rubén, ¿quieres abrir? Muchas gracias, Ariel. No, más que abrir, quiero que siga. Quiero que siga. Quiero que hagamos estas cosas todos los días. Quiero que nos encontremos todos los días. Quiero que el mundo tiene que ser cambiado. Pero para eso son fundamentales los jóvenes y los asistentes en general para preguntar. Acá tenemos ejemplos concretos de cómo se puede trabajar, aun cuando se está en contra de la tendencia masiva. Se está tratando de parar una torre que es una especulación inmobiliaria, una inversión inmobiliaria de extraordinaria importancia. Imagínense si aplicáramos estos conceptos acá en Monterrey, cuántas torres podrían ser discutidas, cuántos viaductos podrían ser discutidos, cuántos acueductos podrían ser. Entonces, señores, háganse grandes, empiecen a pensar que van a tener que intervenir ustedes. Van a tener que intervenir. Están en una facultad de arquitectura que tiene mucha potencia para ser proyectistas del cambio. No son los únicos, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un biólogo, puede ser un carnicero, pero ustedes tienen una preparación especial para saber qué molesta y qué puede no molestar. Entonces es el momento de preguntar para conocerlo más a Mata, al querido amigo Rafa, y para conocerse más entre ustedes. ¿Quién quiere hacer una pregunta a Rafael Mata? A ver. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, viendo ese último proyecto, me recordó mucho a mi casa también, porque también soy de la costa, y quería preguntarle cuál sería el parámetro tal vez en el cual se pueda decir hasta dónde tenemos que recordar el pasado histórico, lo actual, lo que tenemos que regenerar, y hasta dónde es pertinente avanzar hacia la modernidad. O sea, ¿cuál es a lo mejor la escala de los edificios? No sé. Bueno, es una pregunta muy pertinente. Si has visto cuando estoy quedándome sin voz al final, o sea, cuando hablábamos del convenio europeo del paisaje decíamos proteger, gestionar, crear.
lo que tú preguntas, que tiene técnicas y parámetros en cuanto a densidad, volumen, forma y que estudiáis en la facultad, tiene mucho que ver también con los lugares, con el anclaje en el lugar. El estar contra la torre no es estar contra las torres, es estar contra esa torre en ese lugar y en ese momento. De hecho, yo he utilizado esa frase de un movimiento social contra los aerogeneradores del aquí no a la sí sí. La toma de decisiones en relación con el gran proyecto arquitectónico tiene que ver con la obra en sí, y eso lo he aprendido trabajando con buenos arquitectos, pero también con el dónde, con el cómo y para qué y para quién. Y Daniel Marcucci lo decía muy bien, en la memoria del territorio está su futuro. No nos parece que ese lugar sea el emplazamiento más adecuado para emplazar ese tipo de torres. Allí el Colegio de Arquitectos en general se ha mostrado contrario y ha ido evolucionando. El autor del proyecto arquitectónico es buen amigo. Bueno, ahora no lo somos tanto porque nos hemos enfrentado públicamente, pero en el fondo somos amigos, ¿no? Y creo que también... ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Otto. Que rescatar también el debate, porque tú estás preguntando, bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué receta tenemos? Yo creo que esas recetas también se deben construir con participación, y a veces no solo es la participación de toda la comunidad, sino de sectores. Yo rescato también el valor de la instrucción, del conocimiento, para ayudar a esa toma de decisiones. Desde nuestro punto de vista, la obra proyectada es una obra más, es una torre más, y tenemos muchos ejemplos. La ciudad de Málaga se ha llenado de esas torres en otras partes de la ciudad que son menos lesivas, pero claro, chocan con el aeropuerto. Entonces, al final va reduciendo dónde me cabe en un suelo público, donde el poder catarí que financia el Club Deportivo Málaga de la ciudad encuentra el nido, ¿no? Hay técnicas para construir bien, para determinar las alturas, pero yo, como geógrafo que soy, trabajando con arquitectos y buenos urbanistas, llamo a esa identidad del lugar, ¿no? Y cómo enraizar eso en cada lugar, ¿no? Yo también vivo en una torre. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? Acá de este lado, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Brian Márquez y, bueno, aterrizándolo un poco a lo que ha estado pasando aquí en Monterrey, y me parece algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con la línea 4. Actualmente Monterrey cuenta con un problema de movilidad y actualmente se están construyendo 3 líneas nuevas de metro. Uno de los problemas que algunas comunidades presentaban era que, al menos creo que una de las líneas pues van a ser elevadas y eso obstruía nuestro monumento natural, que es el Cerro de la Silla. Entonces, ciertamente algunas comunidades protestaron y se levantaron para poder llegar a un acuerdo con el gobierno y de cierta manera llegar a tener pues o llegar a alguna conclusión, ¿no? Y creo que actualmente la conclusión fue tener en cuenta una transición, una sección de la línea, hacerla a nivel de calle y otra elevada. Entonces, por ejemplo, yo creo que esa podría ser una solución a este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, hablarlo con el gobierno, en este caso. No sé qué opinan. Sí, bueno, es un proceso muy similar al que hemos seguido. El paisaje lleva a la concertación, al acuerdo y al encuentro entre necesidades sociales y valores. Es decir, por eso no es un asunto fácil, porque incorpora ese sentido profundo de la percepción. Yo he trabajado en planeamiento y cuando lo que nos encontramos es un hábitat protegido de altísimo valor biológico, parece que eso es sagrado. Y ahí no, que a veces sí, y muchas veces sí. Pero los problemas que suscita el paisaje implica debates de ciudadanía y en algunas ocasiones es llegar a soluciones de acuerdo, de concertación, de no todo o no nada. En el caso que yo he traído aquí era muy provocativo y nos parece que por razones que he enunciado y formo parte de esa plataforma, la posición es no. Entre otras cosas porque la reducción en altura, que es otra cuestión que se ha barajado, deja de hacer rentable el proyecto.
Pero me parece que ese ejemplo que tú ponías podría ilustrar muy bien el debate ciudadano y la implicación de las comunidades en la toma de decisiones y en la compatibilidad de unos valores de identidad con unas necesidades de movilidad sostenible, además, porque estamos hablando de transporte público y no de transporte privado, ¿no? Ese, no lo he señalado, ese rascacielos que se plantea como hotel, la hotelería en Europa y yo creo que en América Latina se reviste de bondad económica porque genera mucho empleo, porque la ciudad quiere desestacionalizarse, pero todo hay que contarlo. En esta ciudad de Málaga hay ya una sobredosis de hotelería, está triunfando el Airbnb frente a la hotelería, hay todo un movimiento como en tantas ciudades turísticas y nos tememos, han participado también los colegas de la Facultad de Turismo, que la orientación de eso que se vende como un gran hotel, que no deja de ser un hotel de súper lujo, termine siendo un edificio con 1000 apartamentos de 50 metros cuadrados, con una función que además es muy distinta, con un problema, si hay muchos ingredientes. Cuando ponemos en el centro el paisaje hace emerger todo lo demás, con un problema muy grave de movilidad. Ese edificio se pone junto a la central de grandes transatlánticos, la ciudad se colapsa y es un elemento más de insustentabilidad, de falta de sentido común. Pero bueno, hay una operación urbanística fundada que creyó en el proyecto y una municipalidad que lo ha apoyado. Va a ser una intervención Rubén. Bueno, yo quería preguntar exactamente de los transatlánticos. ¿Ya llegan a Málaga? Sí, no es uno de los grandes destinos en transatlánticos, porque Málaga tiene muy buena comunicación aérea, es un hub de Ryanair y está muy bien comunicada por ferrocarril de alta velocidad, pero llegan, y desde luego cuando llegan dos, bueno, esto, Juntas de Obras del Puerto, tiene secuenciado. Yo vivo en el centro de Málaga, tengo un pequeño apartamento al lado de donde nació Picasso, y el día que llega un barco decimos, no salimos o nos vamos, porque realmente la ciudad no tiene capacidad de acogida para ello. ¿Sabe el impacto del transatlántico también y no solo del...? Sí, bueno, no llega a la altura. Tú dices, es un impacto temporal, movible. No, de las personas. Ah, sí, sí. Gracias. No, yo quería hacer un comentario bien técnico, bien técnico. Con toda esta reaparición del paisaje como el elemento integrador de todas nuestras percepciones, de todas nuestras formas de vida y demás, lo que en realidad hay que decir que el cambio de escala es el que tenemos que adoptar. Lente de larga distancia, que el objetivo para ver mejor un punto. El lente gran angular para empezar a entender el todo. El cine, que ya es movimiento, que sigue mejor entendiendo el todo. Y ahora con todos estos cines podemos ser capaces de captar la globalidad de los ámbitos de vida. Un poco lo que la biosfera quiere decir. El paisaje biosfera está muy de acuerdo con esta visión de conjunto. Entonces, como recomendación a los estudiantes de arquitectura, nunca acepten pasivamente que les pidan proyectar algo puntual sin haber antes agotado el conocimiento de dónde está, para quién es, lo decía. Y en este momento, en ese momento los arquitectos nos volvemos dibujantes del mundo, digo yo, ¿no? Intérpretes del contexto, que es mucho más importante. Y sepan ustedes que con esto estamos pasando del individualismo exacerbado, de que mi casa es la más importante, no importa lo que haya a los costados, del edificio es el más grande, no importa que arruine Málaga, sino veo Málaga y le pongo el edificio donde tengo que poner. Y que primero hay que ver Málaga en esta metáfora y después hay que ver el edificio. La arquitectura de contextos es mucho más importante que la arquitectura de edificios. Y les aconsejo, aunque me rete alguno, a que protesten cuando les dan solamente un tema puntual. Nada que añadir al maestro. Yo quisiera, doctor, amigos, amigas, hacer referencia a lo que pudiera ser un modelo de gestión en estas tierras mestizas. Andalucía es lo más mestizo en España. Referías a los fenicios, ¿cierto? Y bueno, ¿cuántos otros, digamos, elementos etnográficos hay ahí? Hablabas de la memoria, hablabas de la mediación.
¿cómo es posible que Andalucía ha logrado la concertación de ciudadanos para que encaren, enfrenten el poder? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Utilizan la virtualidad? ¿Qué tanto participan los jóvenes andaluces en ello? Y pongo un ejemplo del mestizaje cercano acá en Nuevo León. No sé cuántos de los que están aquí presentes conocen Bustamante. ¿Conocen Bustamante, Nuevo León? Es un lugar que tiene 32 kilómetros de apantles, acequias. No son el mismo sistema granadino, pero es un bien común. Y hay quien quisiera entubarlo, que porque el agua del cañón se pierde y entonces se morirían los 210,000 nogales y se perdería la memoria. Bien, se ha defendido hasta ahorita porque es un patrimonio y es un horizonte colectivo. Pero aquí no hay quien defienda, no hay un derecho ambiental que defienda. Un arquitecto, ¿cómo puede adentrarse en la memoria? Un arquitecto, ¿cómo puede adquirir herramientas para la mediación? Yo sé que son muchas preguntas, pero desde Andalucía, perspectiva andaluza. Sí, son muchas preguntas y es en lo que estamos implicados, como académicos, como actores sociales y en algún caso como proyectistas, porque yo no transmitiría la imagen, la del mestizaje me encanta, porque son muchas capas y la ciudad de Málaga no tiene un gran monumento, pero acumula muchas capas que ha habido que ir limpiando, ¿no? Como un trabajo de restauración, ¿no? Y eso ha costado mucho tiempo. Pero no es una sociedad, la andaluza ni la española, muy participativa, en contra de lo que aquí pudiera parecer por esta plataforma. Lo que sí me atrevería a decir por esta experiencia y por otras por las que participamos, es que esa idea de paisaje y memoria, y por eso lo he hecho con intención en esta sesión, es un detonante de conciencias. A veces más que otras variables más materiales de lo puramente natural o biológico, que también, porque esas variables movilizan a sectores muy concretos de la sociedad, a veces con un signo político muy marcado, mientras que hemos visto que en iniciativas como esta, en la Huerta de Murcia hay un movimiento muy similar al que has planteado, el entubamiento de las acequias andalusíes. Yo sé, como han preguntado nuestros colegas, bueno, entonces dejamos todas las acequias a cielo abierto, perdiendo el 15% de agua, que es falso que se pierda, porque el agua de una acequia a cielo abierto va al acuífero, que nos han contado muchas memeces. Yo ahí he militado y he ido a los tribunales y hemos conseguido que la red de acequias de Murcia se declare bien de interés cultural como bien de valor etnográfico. Yo lo he compartido muchas veces con Rubén y aquí. El paisaje moviliza muchas conciencias y lo hace transversalmente. No implica que todo el mundo piensa igual. Y yo creo que lo bonito es el debate, ¿no? Al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Pero vamos viendo movimientos ciudadanos en torno a esa concepción que es la que nos inspira en la inteligencia del bien común, que es la integración, no solo mirar, la farola de Málaga, es ir sumando. Y yo creo que es un camino que tenemos que recorrer, ¿no? Estamos trabajando ahora en Puebla. Yo he visto en Puebla grupos conscientes defendiendo a veces patrimonios inmobiliarios muy singulares, pero estamos trabajando en Atlisco, ¿no? Y allí en la municipalidad, y se va viendo que el territorio en su paisaje mueve conciencias y moviliza a gente, ¿no? En España estamos en estas asociaciones gente muy mayor, eso también te lo digo. O sea que también nos faltan jóvenes. Bien. Para cerrar la mesa quisiera hacer una última provocación, ya que tengo el micrófono. ¿Estarán seducidos o obnubilados por lo que pasó en Bilbao, por lo que pasó con el @22 en Barcelona? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Pero es que lo ha dicho también Rubén, en la escala dónde, qué y para qué. Sinceramente, y hay conocimiento técnico y arquitectónico, que yo no lo soy, esto no aporta nada a la ciudad. No lo aporta. Porque las comparaciones con la Torre Eiffel siempre sale... es una torre más
en un mundo de las torres sobre un suelo público y que desarma un paisaje que se ha construido con capas, pero también con percepción. Y el apoyo es muy notable. Os contaré la historia, que quizás vayamos a perder, dependiendo ahora del gobierno central, donde ayuntamiento y gobierno se oponen. Pero bueno, a veces la oposición política también implica proyectos políticos distintos. Vamos a ver cómo va la cosa. Hay una página web, podéis entrar porque hay muchos fotomontajes, toda una historia. Y bueno, y hemos creado ahora una campaña de crowdfunding, bastante tenéis aquí con vuestras cosas, para financiar, porque los juristas, los grandes administrativistas de patrimonio, que van a hacernos un gesto, pero nos cuesta 10.000 euros, ¿no? el ir a los tribunales y probablemente tengamos que litigar. Muy bien. Le voy a pedir a la doctora Dina Lugo que haga entrega de la constancia de participación a Rafael Olmo. Si me permites, te la voy a declarar un poquito aquí la constancia. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Red del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Mata por tu valiosa participación en la conferencia magistral La sustentabilidad en el paisaje, dentro de las actividades del Encuentro Internacional de Inteligencia de Bien Común, marzo 2024, firma nuestra directora, la doctora María Teresa Cedillo Salazar, y el doctor Rubén Pexi. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y ahora me quiero sacar una foto.